La mayoría de los intelectuales pertenecieron al ámbito científico. Entre la edad moderna, la edad contemporánea, hay ejemplos en el ámbito de la cultura, de la literatura, de la filosofía, del ámbito de las ciencias sociales, pero son muy pocos. El resto son o pertenecieron al ámbito científico. Voy a dar pues, algunos datos. Primeramente voy a hablar de que algunos de los científicos que nacieron a finales del siglo XVIII y que realizaron su vida laboral en la edad contemporánea, pues, bueno, voy a hablar de que en Francia la edad contemporánea comenzó con el estallido de la Revolución Francesa. Estados Unidos fue antes con la Revolución Americana, cuando se produjo la independencia el 4 de julio de 1776, aunque como Estado no nació hasta 1783 tras el Tratado de Versalles. Era contemporánea en España, comenzó con el estallido de la Guerra de Independencia española frente a las tropas napoleónicas o francesas, y los madrileños se rebelaron contra el primer imperio francés, y de Portugal igual, la guerra peninsular como se denominó en la historia portuguesa o lusa. En Italia comenzó en el último tercio del siglo XIX con la unificación, es decir, el Reino de Italia, el Imperio Alemán, que fue Alemania en el último tercio del siglo XIX, 1861, ambos estados comenzaron, y bueno, pues el Imperio Austrohúngaro era con un pelín de mayor retraso, aunque claro, no nació hasta 1867 ambas, bueno, a la unión de ambos estados, porque era Austria y Hungría, hasta que bueno, se decidió unir el Imperio Austrohúngaro, que el Imperio Austrohúngaro era un vasto imperio junto con el Imperio Ruso de un montón de etnias diferentes. Estaba República Checa, un montón de zonas de lo que fue también de Yugoslavia, bueno, pues Eslovenia, también estaba Eslovaquia, un montón. Es decir, lo que luego se denominó Yugoslavia, Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso era lo mismo. Había, estaba Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Polonia. Polonia no nació hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. Es decir, a través del Tratado de Versalles de 1919 se llevó a cabo esa constitución de nuevos estados, Japón, que denominaron por parte de las potencias occidentales más destacadas, Gran Bretaña y Francia, con el objetivo de evitar la expansión del comunismo. Y bueno, pues eh, Grecia comenzó su era contemporánea o la edad contemporánea con la independencia frente al Imperio Turco u Otomano. Y bueno, pues Perjan Bolzano fue matemático checo. Tras estudiar matemáticas, filosofía y teología, fue ordenado sacerdote en 1805, profesor de religión en Praga y matemático aficionado. En 1820 las autoridades le prohibieron ejercer cualquier actividad académica a causa de su posicionamiento crítico con respecto a las condiciones sociales vigentes en el Imperio Austrohúngaro. Sus inquietudes científicas resultaron muy avanzadas para su tiempo, preocupado cómo estaba por los fundamentos de varias ramas de la matemática, a saber, la teoría de las funciones, la lógica, la noción cardinal, y tras demostrar el teorema del valor intermedio, dio el primer ejemplo de una función continua no derivable del conjunto de los números reales. En el campo de la lógica, trató la tabla de verdad de una proposición e introdujo la primera definición operativa de la deducibilidad. Estudió asimismo con anterioridad a Cantor los conjuntos infinitos, y una de sus obras más destacadas es Doctrina de la Ciencia de 1837, y se propuso la fundación lógica pura, cuya esfera es para él la del puro pensar. Él estudió ciencias sociales, porque estudió filosofía, estudió también religión con teología, pero estudió matemáticas. Él al principio fue profesor de religión, no gusta a las autoridades por lo que enseñaba. Él era un matemático aficionado y finalmente se convirtió en uno de los matemáticos más destacados de República Checa. Gerard Desargues fue matemático e ingeniero francés. A partir de 1626 fue profesor en París y oficial del cuerpo de ingenieros del cardenal Richelieu. En la capital francesa entró en el círculo del padre Marin Mersenne, que fue bueno, pues, un filósofo, matemático, y conoció al filósofo más importante del racionalismo, como fue Descartes, que apoyó en algunas polémicas. En 1150 regresó a Lyon, donde permaneció hasta su fallecimiento, y la obra es Tratado sobre las secciones cónicas de 1639. Hubo poca difusión, pero influyó en otros científicos, Pascal y otros. Benjamin Thomson de Rumford fue físico y químico británico, inventó y desarrolló diversos instrumentos, tales como un termoscopio de aire, un calorímetro de agua y un fotómetro. Fundamentó asimismo la teoría mecánica del calor y demostró la falsedad de la teoría del calor. Pues ambos dejaron huella tanto en Francia como en Gran Bretaña.
Agustín Fresnel fue físico francés, consagrado en el estudio de la óptica, demostró experimentalmente la naturaleza ondulatoria de la luz y explicó los fenómenos de polarización y doble refracción. Inventó el biprisma de franjas, que se denominó biprisma con su nombre es lo de biprisma de Fresnel, con el que se pudo estudiar los fenómenos de interferencia y el sistema formado por dos espejos planos en ángulo, espejos de Fresnel, como se denominó, con el que se obtenían focos de luz coherentes. Ideó asimismo un método geométrico, construcción de Fresnel, para determinar la amplitud y el ángulo de fase de un movimiento oscilatorio resultante de otros dos de igual frecuencia y fases diferentes, en el que las amplitudes de los movimientos componentes fueron consideradas como vectores y se obtenían su suma por la regla del paralelogramo. Las llamadas ecuaciones de Fresnel permitían relacionar la intensidad de un haz luminoso con la intensidad de los haces relejado y refractado, y fue miembro a su vez de la Academia de Ciencias francesa y de la Royal Society. Y fue una figura que fue importantísima en esa transición entre el periodo final del siglo XVIII y el comienzo de la edad contemporánea, pues en el siglo XIX. François Arango fue físico francés, cursó sus estudios en la Escuela Politécnica de París, de la que posteriormente fue profesor de análisis matemático y de geodesia. Es la ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra, su campo gravitatorio y su orientación en el espacio. Pues científicos franceses. Seguramente que si digo el nombre de los grados Fahrenheit a que pertenecieron el nombre o el apellido, fue al físico Daniel Gabriel Fahrenheit, que fue físico neerlandés, pese a su origen polaco, permaneció la mayor parte de su vida en la República de Holanda. Hoy en día ya no es una República de Holanda, el nombre es Países Bajos y es una monarquía. Y el fallecimiento repentino de sus padres, comerciantes acomodados, cuando él solo tenía 15 años, propició su traslado a Ámsterdam, a la capital. Por entonces, uno de los centros más activos para la fabricación de instrumentos científicos. Tras un viaje por Europa con el objetivo de ampliar estudios, pues estuvo en Alemania, en Gran Bretaña, también estuvo en Dinamarca, donde conoció a Römer en 1708, en la capital de Dinamarca, en Copenhague. Fue soplador de vidrio en Ámsterdam y comenzó a construir instrumentos científicos de precisión. Fahrenheit fue uno de los científicos más importantes en su país, pero también en el ámbito europeo, y que bueno, viajó por Europa con el objetivo de adquirir más conocimientos. Carl Wilhelm Scheele fue químico sueco. Tras ejercer como farmacéutico en varias ciudades suecas, finalmente se instaló en la ciudad de Köping en 1735, población en la que permaneció el resto de sus días. Una de sus obras es recopilación de artículos de Carl Wilhelm Scheele, que se publicó póstumamente ya en la década de los años 30 del siglo pasado, en 1931. Se publicó la obra. René Antoine Rameau fue físico francés. Se estableció en París en 1703. Pronto se dio a conocer por su extraordinaria capacidad y a la edad de 25 años se convirtió en miembro de la Academia de las Ciencias. En 1710 recibió el encargo de redactar la descripción oficial de las artes, industrias y oficios en Francia, y una de sus obras es Memories pour servir à l'histoire des insectes, de 1764 y 1742, que fue publicada en la capital francesa, en París. Anders Celsius, lo de los grados Celsius, Fahrenheit, pues los grados Celsius se refiere al nombre del físico y astrónomo sueco, científico. Bueno, fue físico y astrónomo sueco, el propio Celsius, creador de la escala termométrica que lleva su nombre, junto al teósofo Emmanuel Swedenborg y el químico Carl Wilhelm Scheele, que ha hablado de él en la anterior diapositiva, una de las figuras destacadas de grandes científicos que introdujeron en Suecia las nuevas tendencias de las ciencias naturales, la investigación experimental y la visión newtoniana del mundo. Celsius, junto a, otras figuras, otros intelectuales de su país, pues por ejemplo Carl Wilhelm Scheele, que ha hablado de él, que trabajó como farmacéutico, y Emanuel Swedenborg, que fue uno de los teósofos más destacados de su país. Michael Faraday fue científico británico, uno de los físicos más destacados del siglo XIX. Nació en el seno de una familia humilde y recibió una educación básica. A temprana edad tuvo que empezar a trabajar, primero como repartidor de periódicos y con 14 años en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer artículos científicos que le impulsaron a realizar sus primeros experimentos. Hank y bueno, Michael Faraday fue uno de los científicos más destacados de la cultura anglosajona y sobre todo de Gran Bretaña.
Hans Christian Ørsted fue físico y químico danés, descubrió la acción magnética de las corrientes eléctricas, estudió física y farmacia en la Universidad de Copenhague. Terminados sus estudios, en 1794 fue nombrado adjunto de la Facultad de Medicina. Durante el periodo entre 1801 y 1803 viajó por Europa, estuvo en Países Bajos, Alemania y Francia, donde dio conferencias. En 1806 fue nombrado profesor de física de la Universidad de Copenhague y posteriormente fue director del Instituto Politécnico de dicha ciudad. Obra es Tentamen Nomenclatura Chemicae de 1814. Lo de Hans Christian Ørsted fue uno de los físicos y químicos más destacados de su país, de Dinamarca, y finalmente viajó por Europa, pero bueno, prácticamente para realizar conferencias por esos países europeos, pues bueno, Países Bajos, Alemania y Francia, y bueno, su vida también estuvo dentro del ámbito de la docencia, como la gran mayoría de los científicos y en el ámbito de las ciencias sociales. La gran mayoría, no todos, hay que decirlo. André-Marie Ampère fue físico francés, fundador de la actual disciplina de la física conocida como electromagnetismo. Ya en su más pronta juventud destacó como prodigio. 12 años estaba familiarizado de forma autodidacta todas las matemáticas conocidas en su tiempo. Una de sus obras es Teoría de los fenómenos electromagnéticos de 1826. Alessandro Volta fue físico italiano, inventó la primera pila generadora de corriente continua. Desde muy joven mostró una gran afición al estudio de los fenómenos naturales. Recibió su primera formación en el Colegio de los Jesuitas de su localidad y en oposición a sus padres, quienes le querían que, bueno, ejerciese bueno, como abogado o se convirtiese en abogado, y a los maestros que lo que pretendían es llevarle al mundo o al estado religioso. Él abandonó los estudios regulares y emprendió por su cuenta el cultivo de la física. Alessandro Volta es una de las figuras que, bueno, sus padres querían que fuese abogado, sus profesores que estaban en el ámbito como fue jesuita, porque estuvo en el colegio de los jesuitas, que se convirtiese en uno del, bueno, pues en la religión o que estudiase teología, como estudiaban muchos de los científicos y filósofos y historiadores en su momento, porque la religión en aquel momento, hasta bien ya entrado el siglo XX, tenía era pues una de las asignaturas destacadas en el ámbito de las ciencias religiosas y de los estudios, en su momento para muchos de los científicos. Algunos se libraban y estudiaban pues solo física, por ejemplo. Luigi Galvani fue médico y físico italiano. En 1759 se graduó en medicina en la Universidad de Bolonia. Paulatinamente fue interesándose por la fisiología y en especial por la interacción entre esta y la electricidad. Y su obra es Comentario sobre el efecto de la electricidad en la movilidad muscular de 1791, donde expuso la teoría de la existencia de una fuerza vital de naturaleza eléctrica que regía los sistemas nerviosos y muscular, que fue un ensayo. Humphrey Davy fue químico británico de formación autodidacta, se le consideró el fundador de la electroquímica junto al físico italiano Volta y el científico británico Faraday, y ambos dejaron huella en la ciencia británica e italiana. Joseph Louis Gay-Lussac fue físico francés y se graduó en la École Polytechnique parisina, que es la Escuela Politécnica de París, en 1800. Abandonó una posterior ampliación de sus estudios tras aceptar la oferta de colaborador en el laboratorio del químico francés Claude-Louis Berthollet, bajo el patrocinio del emperador, que era Napoleón Bonaparte en su momento, claro. Claude-Louis Berthollet fue químico francés, estudió medicina en Turín, estuvo en Italia en 1768, donde la estudió y posteriormente se trasladó ya a Francia, a París. Académico electo en 1780, sus investigaciones en el ácido hidrociánico, que es el prúsico, y con el cianhídrico le condujeron a discrepar de Lavoisier, la cuestión de si la presencia de oxígeno fue esencial en todos los ácidos. Descubrió la composición del amoníaco e introdujo el uso del cloro como agente blanqueador. Su obra más destacada es el Ensayo de Estética Química de 1803. Propuso una ley de proporciones indefinidas para las combinaciones químicas, opuesta a la ley de proporciones definidas por Proust. Aunque esta ley fue rechazada, su idea de que la masa influye en el curso de las reacciones químicas fue posteriormente vinculada en la ley de acción de masas de acción enunciada por Goulbert y Weiss. Y además tuvo como colaborador al propio Gay-Lussac, que se fue pues muy jovencito, por el propio Berthollet. Joseph Louis Proust fue químico francés, emigró a España, fue profesor, y docente, estuvo en Segovia, en Salamanca, estuvo ya en la capital, en Madrid, donde pues dirigió un laboratorio que le hizo construir el monarca Carlos IV, y miembro de la Academia de Ciencias francesa. Llevó a cabo numerosos trabajos de análisis de cuerpos
grupos compuestos y estableció la ley de las proporciones definidas. Su obra es sobre los sulfatos metálicos de 1801. Eugène Kleber fue químico francés, dirigió el Museo de Historia Natural y la sección de tintorería de la manufactura de los gobelinos. Miembro de la Academia de Ciencias, presidió esta institución en 2 ocasiones. Y por último, Giuseppe Gregorio Solari fue escritor italiano que nada tiene que ver con el ámbito de las ciencias, pero bueno, dejó huella en la literatura italiana. Nicolas Leonard Sadi Carnot fue ingeniero y científico francés, descubrió el ciclo térmico que lleva su nombre, ciclo de Carnot, a partir del cual dedujo el segundo principio de la termodinámica. Hijo del revolucionario Lassalle Carnot, en 1812 ingresó en la École Polytechnique, que es la escuela politécnica, y se graduó 2 años después, en la que bueno, en la que época en la que se iniciaba ahí el declive ya del Imperio Napoleónico y los ejércitos extranjeros asediaban París. Muchos estudiantes, entre ellos también él destacó, participaron en las escaramuzas que se produjeron en las afueras de la capital francesa. Y su obra más destacada es Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, de 1824. Sin perderse en detalles técnicos, describió el ciclo energético de una máquina idealizada cuyo rendimiento depende únicamente de las temperaturas inicial y final de la sustancia que impulsa la máquina, que sea, ya puede ser de vapor o cualquier otro fluido, con independencia de la naturaleza misma. Por cierto, el propio Carnot fue una de las figuras más importantes en el ámbito científico, que trabajó y bueno, trabajó y llevó a cabo una serie de estructuras en su vida laboral y es verdad que falleció muy joven, hay que comentarlo, y a partir de ahí su padre, que ya había estado dentro porque fue un hijo fue revolucionario, y estudió, y es verdad que cuando él ya pues tenía una serie de edad más o menos ya, pues veintitantos años, vio pues, bueno, estuvo las escaramuzas que se produjeron en las afueras de la capital francesa, primero porque el Imperio Napoleónico comenzó su decadencia en torno a 1812. John Ray fue naturalista británico, a veces llamado el padre de la historia natural británica. Hasta 1670 firmó con el nombre de John Wright. A partir de entonces ya utilizó ya Ray, tras verificar que era esa la forma que su familia había utilizado antes que, contrariamente a otros naturalistas de su época, él no fue médico. Antonio Pereira fue escritor y poeta español, especialmente reconocido por sus relatos breves. Gran narrador oral, junto a otros autores leoneses del momento, como fueron, y que muchos de ellos están vivos, Juan Pedro Aparicio, José María Merino o Luis Mateo Díez. Practicó la costumbre del filandón, y esto significa la de contar cuentos en público. Su sobrina nieta, que es una de las actrices más conocidas, y ha participado en La que se avecina y ha realizado otras series, películas, ha participado mucho y además, si digo el nombre Macarena Gómez, pues es una de las más destacadas porque, bueno, fue Lola Trujillo en la serie La que se avecina. Y la obra de su tío abuelo, una de las más importantes es Las ciudades de Poniente de 1994. Una figura que no fue en el ámbito científico, sino en el ámbito literario y encima en la historia de España. Otra figura que nada tiene que ver en el ámbito científico. Carlos Alberto Solari, que se le conoció como el Indio Solari, fue músico argentino, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Mister y los Marsupiales Extintos. Una de sus canciones es Encuentros con un ángel amateur de 2021. Y vamos a hablar de varios ejemplos en la Edad Moderna o la transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en Europa. Ahora voy a centrarme ya en la era contemporánea, comenzando con Estados Unidos. Peter Davy fue físico-químico estadounidense de origen neerlandés, educado en Países Bajos y Alemania. Cursó estudios de ingeniería de electricidad y fue profesor de física general en las universidades de Múnich, Utrecht, Gotinga, Zúrich y Leipzig. Fue nombrado director en 1965 del Instituto de Física de Berlín-Dahlem. En 1940 obtuvo una cátedra en la Universidad de Cornell que se encuentra en Estados Unidos. A partir de ahí viajó y realizó prácticamente su vida, pues casi 30 años ya en Estados Unidos. Clifton Joseph Davison fue físico estadounidense, cursó estudios en la Universidad de Chicago y consiguió el doctorado en Princeton. Trabajó en el Carnegie Institute of Technology, donde permaneció durante
6 años entre 1911 y 1917 y en 1925 entró a trabajar en los laboratorios de Bell en Nueva York. Bueno, Peter David es verdad que trabajó pues su vida pues en Países Bajos, se estudió en Países Bajos, en Alemania, pero bueno, realizó su vida por Europa y sobre todo en Alemania. Y Peter David se marchó ya pues de Alemania al otro lado del charco a hacer las Américas y bueno, pues ahí es donde llevó a cabo su vida. Y Clinton Joseph Davison, bueno, llevó su vida en Estados Unidos, que es donde nació, su vida laboral, claro. Arthur Holly Compton fue físico estadounidense, descubridor del efecto que lleva su nombre, cuya explicación desempeñó un papel decisivo en el desarrollo y formulación de la teoría cuántica. Hijo de un ministro presbiteriano que era profesor de filosofía en Worcester, realizó sus estudios en su ciudad natal y en la Universidad de Princeton. Ahí se doctoró en 1916 y una de sus obras es El significado humano de la ciencia, de 1940, que en inglés sería Human Meaning of Science. Edward Euler Condon fue físico estadounidense, realizó sus estudios en la Universidad de Berkeley, en California. En su tesis doctoral, elaborada bajo la supervisión del científico James Franck, que era alemán y que prácticamente y se marchó con la subida de Hitler al poder de Estados Unidos, porque además la supervisión de James Franck en 1926 elaboró el principio llamado en la actualidad de Franck-Condon, que afirma que el proceso durante el cual las moléculas absorben energía, realizan transiciones electrónicas, puede considerarse como un proceso instantáneo a efectos de movimiento molecular. Es decir, que la distancia entre los núcleos de los distintos átomos que forman la molécula no varía. Sería la explicación. Y él fue, pues bueno, pues estuvo ahí en la supervisión de James Franck, uno de los científicos alemanes más destacados, que bueno, luego se convirtió en estadounidense porque se fue con la subida de la dictadura militar en Alemania en 1933 y muchos de los intelectuales científicos y no científicos, también del ámbito de las ciencias sociales, se quedaron. Otros se quedaron y otros, como diría yo, se tuvieron que marchar por miedo a represalias por parte del gobierno alemán en su momento. Robert Hutchins Goddard fue inventor estadounidense, figuró junto con Konstantin Silowski y Hermann Ober entre los principales pioneros de la astronáutica. Fascinado desde niño por la idea de los viajes espaciales, mientras estudiaba en el instituto diseñó los principios del transporte de un sistema de transporte en un tubo vacío donde los vehículos viajarían impulsados gracias a la acción de electroimanes. Bueno, pues el propio Goddard ya tuvo desde muy pequeño ideas de llevar a cabo pues, transportes o cohetes, por ejemplo, fuera del ámbito terrestre. Eso sería la astronáutica. Reinhard Aubry Fissenden fue físico e inventor estadounidense de origen canadiense, pionero de la transmisión radiofónica, fue el hijo mayor de reverendo Lisa G. Fissenden, estudió en el Trinity College School en Ontario y en el Bishop College de Lennox en Quebec, y bueno, interesado en el desarrollo científico, se trasladó a Nueva York para trabajar en la Thomas Edison Machine Works y en 1877 fue nombrado jefe del laboratorio Edison en Nueva Jersey y en 1890 fue contratado por Westinghouse como jefe electricista. El propio Fissenden estudió en Canadá y vio la oportunidad de marcharse hacia Estados Unidos. Thomas Gold fue astrónomo estadounidense de origen austriaco, formado en Suiza y en el Trinity College de Cambridge. Se interesó tempranamente por la cosmología, especialmente el estudio de la estructura y la evolución del universo. Desde 1959 hasta su jubilación dirigió el Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Werner von Braun, físico estadounidense de origen alemán, movido por su interés por los cohetes, se unió a un grupo de investigadores liderados por Hermann Ober, que encuadrados en la sociedad alemana para el fomento de la astronáutica, estudiaban aplicaciones de la propulsión de reacción. Otra figura que se interesó por el ámbito de vida y de estudios por más allá del ámbito terrestre. Paul Berg fue bioquímico estadounidense, recibió el Premio Nobel de Química en 1980 por sus estudios sobre los ácidos nucleicos, en especial por el ácido desoxirribonucleico, que es ADN recombinado, galardón que compartió con otras figuras científicas, Walter Gilbert y Frederick Sanger, de las que, por ejemplo, de Frederick Sanger voy a hablar. Sir George Gabriel Stokes fue físico británico. En 1837 inició los estudios en la Universidad de Cambridge y en 1849 pasó a ocupar la cátedra de matemáticas
fundada por E. Lucas en 1662 y llamada a causa de ello Lucaniana, del mismo centro docente. Poseedor de un gran talento, consideró su vasta preparación en tal materia como valioso instrumento para el estudio de problemas físicos. Sus primeros trabajos, correspondientes al periodo entre 1842 y 1850, tuvieron como objeto el movimiento de los fluidos viscosos y la elasticidad de los cuerpos sólidos, y a su vez le llevaron a la solución matemática de muchos problemas de gran importancia práctica y científica. Una de sus obras más importantes es Escritos matemáticos y físicos. Charles Wheatstone fue físico británico. Tras ocuparse inicialmente de la construcción de instrumentos musicales, dedicó su energía al servicio de la investigación en los campos de la acústica, la óptica y la electricidad, donde obtuvo la cátedra de física experimental del King's College de Londres en 1834. Frederick Scott Archer fue escultor británico conocido por haber inventado el proceso fotográfico del colodión húmedo, antecesor de la película fotográfica moderna, al publicar sus investigaciones sobre la piroxilina en la revista británica The Chemist en marzo de 1851. El último ejemplo no perteneció al ámbito científico, sino al ámbito de las ciencias sociales y del arte, que Frederick Scott Archer fue arquitecto británico. William Crookes fue físico y químico británico. Descubrió el elemento talio y fue un incansable e imaginativo inventor. Su tubo de descarga de rayos catódico formó parte de todos los laboratorios experimentales y permitió descubrir el electrón y el efecto fotoeléctrico. Una de sus obras es London Water de 1896. Francis William Anston fue físico y químico británico formado en las universidades de Birmingham y Cambridge. Fue colaborador del laboratorio Cavendish, al que acudió como invitado por Joseph John Thomas. En 1919 inventó el espectógrafo de masas, por el que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1922. El espectógrafo de masas es un dispositivo experimental que permite separar las partículas cargadas en función de su masa. Descubrió así la existencia de un total de 212 isótopos antes desconocidos y la regla que lleva su nombre, que afirma que los elementos atómicos de número impar no pueden tener más de dos isótopos estables. Su obra más importante es Isótopos en 1922, en el año además que se publicó, y él obtuvo el Premio Nobel de Química en ese mismo año. El propio Francis William Anston. Padre e hijo. Joseph John Thomson fue físico británico. Su padre había sido librero y él estudió en el Owens College y más tarde en la Universidad de Manchester y el Trinity de Cambridge. Se graduó en matemáticas en 1880, ocupó la cátedra de Cavendish y posteriormente fue nombrado director del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Por cierto, su hijo también 30 años después, o más de 30 años. Una de las obras suyas es The Discharge of Electricity Through Gases. Su hijo, George Paget Thomson, fue físico británico y fue, bueno, descubridor del electrón, siguió los pasos de su padre, porque realizó una brillante carrera universitaria en el Trinity College de Cambridge. Al término de sus estudios participó en la Primera Guerra Mundial, inicialmente como soldado de infantería y desde 1915 integrado al Royal Flying Corps para estudiar la estabilidad de los aviones. Recibió el Premio Nobel de Física 31 años más tarde, en 1967, que su padre, por el descubrimiento de la difracción de electrones. Una de sus obras es Mecánica ondulatoria del electrón libre de 1930, en inglés Wave Mechanics of the Free Electron. Y tanto hijo como padre recibieron el premio más importante en el ámbito de las ciencias como en las ciencias sociales, que fue el Premio Nobel de Física. Su padre lo recibió en 1906, el propio Thomson Jr. lo recibió pues 31 años más tarde, en 1930. James Chadwick fue físico británico, obtuvo el Premio Nobel de Física en 1935 por el descubrimiento del neutrón. Estudió bajo la tutela de Ernest Rutherford en la Universidad de Manchester. Se licenció en 1911 y viajó a Berlín para ampliar su formación, esta vez bajo la dirección de Hans Heiger, un físico alemán. Sus investigaciones se vieron paralizadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Frederick Soddy fue químico y físico británico, se licenció en química por la Universidad de Oxford y 2 años después trabajó como auxiliar del laboratorio McGill en Montreal. Completó su formación en Londres y ejerció luego la docencia en Glasgow, Aberdeen y desde 1919 en la Universidad de Oxford. Junto a Rutherford explicó el fenómeno de la radiactividad, la ley de Soddy o
de los desplazamientos radiactivos proponía que los átomos pesados son inestables y que un elemento pesado puede comenzar un proceso espontáneo de desintegración atómica, desprendiéndose de una cierta cantidad de masa y carga de sus átomos hasta llegar a construir un nuevo elemento. Acuñó el término isótopo para designar a los átomos dotados del mismo número atómico, pero de masa diferente. Y en 1920 vislumbró las posibilidades del uso de la energía atómica procedente del uranio, aplicación que llegó a ver con sus propios ojos en 1945. Por, su con- por sus contribuciones al conocimiento de la química de las sustancias radiactivas y por sus investigaciones acerca de la naturaleza de los isótopos, recibió el Premio Nobel de Química en 1921 y eso es lo que le sirvió por los descubrimientos que realizó el propio Frederick Soddy en el ámbito científico, aparte de también convertirse en docente en varias universidades. Sobre todo, bueno, porque estuvo en colegios y en la universidad estuvo, bueno, pues en el ámbito educativo, fue como docente. Aparte de ser uno de los físicos y químicos más importantes también del comienzo del siglo XX, como la gran mayoría de los que he explicado. Francis Crick fue bioquímico británico, agregado del almirantazgo británico como físico militar durante la Segunda Guerra Mundial, mejoró las minas magnéticas. Finalizada la contienda, se dedicó a la biología y trabajó en diversos laboratorios como el Strangenweights Research Laboratory. Maurice Wilkin fue biofísico británico, estudió en Cambridge y fue ayudante de Randall en el departamento de física de la Universidad de Birmingham. Ed Hoyley fue astrónomo británico, estudió y fue profesor de astronomía en la Universidad de Cambridge entre 1967 y 1973. Dirigió el Instituto de Astronomía Teórica de la misma universidad y, bueno, en 1957 fue miembro elegido de la Royal Society. Su obra es Astronomía y Cosmología. Pues, Fred Hoyle se convirtió en docente prácticamente pues, en su vida laboral. Frederick Sanger fue bioquímico británico, considerado como uno de los más relevantes en la historia de la ciencia en el ámbito anglosajón británico, pero a nivel europeo y occidental, y dedicado al estudio de la estructura de las proteínas y de la molécula de la insulina. Tuvo dos veces el Premio Nobel de Química. La primera vez lo obtuvo en 1958 por sus investigaciones sobre la insulina y luego ya más de 20 años más tarde lo volvió a obtener en 1980, pero esta vez lo compartió con otros científicos, Paul Berg y Walter Gilbert, que, bueno, pues por sus contribuciones a la determinación de las secuencias de base de los ácidos nucleicos. He hablado de la cultura anglosajona en el ámbito americano, con Estados Unidos, en el ámbito europeo con Gran Bretaña. Y también de algún intelectual que nació en Canadá, pero bueno, pues fue uno de los científicos estadounidenses más destacados. Henri Poincaré fue matemático francés, ingresó en el Polytechnique en 1873, continuó sus estudios en la Escuela de Minas bajo la tutela de Charles Hermite eh, y se doctoró en matemáticas en 1879. Fue nombrado profesor de física y matemática en La Soborna en 1881, puesto que mantuvo hasta su muerte. Antes de llegar a los 30 años, desarrolló el concepto de funciones automórficas que usó para resolver ecuaciones y diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebraicos. Su obra, o una de sus obras más importantes, es Ciencia y Método de 1908. Charles Hermite, que fue matemático francés, fue profesor en la Escuela Politécnica y en la Sorbona de París. Ahí figuró su discípulo y uno de los alumnos más destacados, como fue Henri Poincaré, que ha hablado de él, y miembro de la Academia de Ciencias de París. La obra de Charles Hermite es sobre la función exponencial. De 1873, la primera demostración de que el número llamado número Euler o constante de Napier es un número trascendente y no la raíz de una ecuación de álgebra o polinómica. Alumno, profesor y, bueno, desarrollado en el ámbito de las matemáticas. Charles-Émile Picard fue matemático francés, realizó importantes avances en geometría analítica, lector de la Sorbonne en 1838. Un año más tarde fue profesor de la Universidad de Toulouse y en 1879 regresó a París con un puesto de docente en la Sorbonne, que compaginó con una plaza de profesor de matemáticas en la prestigiosa École Normale Supérieure, que es la Escuela Normal Superior, y una de sus obras es Tratado de Análisis de 1891 a 1893. Charles-Émile Picard fue uno de los principales matemáticos y a su vez bueno, se convirtió siendo docente.
Léon Foucault fue físico francés, empezó estudiando medicina, pero pronto mostró sus preferencias por la física experimental. Su principal aportación fueron sus mediciones sobre la velocidad de la luz, para las que partió inicialmente de experimentos ideados por su colega y compatriota François Arago. En el año 1850 estableció que la velocidad de la luz en el agua es menor que en el aire, lo que apoyaba la teoría ondulatoria de la luz, en contraposición a las teorías que defendían su naturaleza corpuscular. En 1862 utilizó el aparato con un espejo rotatorio y consiguió medir con precisión por primera vez la velocidad de la luz. León Foucault se centró en el ámbito del estudio de la luz y que irá más rápido en el aire que en el agua. Marcellin Berthelot fue químico francés, considerado una de las figuras fundacionales de la química orgánica después del temprano éxito que supuso la síntesis de la urea, obtenida por el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828, consiguió sintetizar en el laboratorio multitud de compuestos orgánicos, refutando la extendida creencia de que solamente los organismos vivos, por la acción de una supuesta fuerza vital, podrían producir tales compuestos. La obra es Ciencia y Filosofía de 1886. Antoine-Henri Becquerel fue físico francés, descubridor de la radiactividad, educado en el seno de una familia constituida por varias generaciones de científicos, entre los que destacaron su abuelo, Antoine César Becquerel, su padre también Alexandre Raymond Becquerel, y bueno, estudió en el Lycée Louis le Grand para ingresar en 1834 en la École des Ponts et Chaussées, que es la Escuela de Caminos y Puentes, donde permaneció durante 3 años. Antoine-Henri Becquerel siguió los pasos de su abuelo y de su padre como científicos. La familia Broglie fue una de las más importantes en el ámbito científico, pero es que su abuelo había sido ya político. Louis de Broglie fue físico francés, formuló la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, miembro de una familia perteneciente a la más distinguida nobleza de Francia. Sus parientes destacaron por su amplio rango de actividades, desde la carrera militar hasta la política y la diplomacia, como fue el caso de su abuelo Albert de Broglie. Su hermano Maurice de Broglie, de quien Luis Víctor de Broglie heredó el título de duque tras su fallecimiento del abuelo, y destacó también en el campo de la física experimental concerniente al estudio del átomo. Y Maurice de Broglie fue físico francés. Tras graduarse en la École Naval, fue oficial de marina durante 9 años, carrera que abandonó en 1904 para estudiar definitivamente física. Montó su propio laboratorio en la mansión familiar, donde explicó los rudimentos de la física a su hermano Louis de Broglie. Y la obra es Introducción a la Physique des rayos X y gamma de 1928, que además escribió junto a la colaboración de su hermano Luis de Broglie. Y ambos venían de una familia pues, en el ámbito de la nobleza, la aristocracia, que es lo que dio lugar a su abuelo a convertirse en, porque su abuelo Albert de Broglie heredó un título. Y el abuelo de la familia Broglie, que fue Albert Broglie, que fue político francés, pertenecía a una ilustre familia aristocrática, era hijo de Aquiles de Broglie, heredó de su padre el título de duque de Broglie, pero también su interés por las actividades políticas y su pasión por los saberes humanísticos. Durante el reinado de Luis Felipe I de Orleán, que fue Luis Felipe I de Francia, desempeñó cargos diplomáticos en Madrid y Roma, y colaboró en diversas publicaciones y tradujo al filósofo alemán Leibniz, uno de los representantes del racionalismo filosófico, que bueno, el principal representante fue Descartes. Edouard Branly fue físico y médico francés, perteneciente a una familia de profundas creencias religiosas. Su padre, maestro de escuela, fue trasladado a Saint-Quentin cuando su hijo contaba con 1 año, y en contra de los deseos bueno, de los deseos paternos, realizó estudios de ciencias en el liceo de esta localidad, y para complementarlos se trasladó a París, donde se inscribió en el Liceo Imperial Napoleón, que es hoy en día el Liceo Henri IV. Y Henri de Renier fue novelista y poeta francés y perteneció al simbolismo. Fue miembro de la Academia Francesa, a la que fue elegido en 1911 para su asiento número 39. El último ejemplo pertenecía al ámbito de la literatura. Los otros dos, Albert Broglie, pertenecía al ámbito político. Sus dos nietos, Louis de Broglie y Maurice de Broglie, fueron dos principales físicos de la cultura, o bueno, sí, de la cultura francesa. Y Branly fue uno de los físicos y médicos más importantes también de Francia.
Frédéric Joliot-Curie fue físico-químico francés, descubrió junto a su esposa Irene Curie la radiactividad inducida artificialmente, donde creó nuevos radioisótopos. Estudió en el Liceo Lacanal, donde destacó más por su actividad deportiva que académica, y bueno, los reveses de la economía familiar le obligaron a acudir a la escuela pública gratuita Lavoisier para preparar su ingreso en la Escuela de Física y Química Industrial de París, donde en 1923 obtuvo el título de ingeniero con la calificación más alta de su promoción. Hablar de Frederick Joy Lot Curie, que se puede decir que puede ser no te gusten los estudios al principio y te interesen más pues, otras cosas, los juegos, pero finalmente por problemas que tuvo, bueno, pues destacó como uno de los científicos o estudiantes más destacados siendo muy joven. Luego ya, bueno, pues dejó huella en el ámbito de la química francesa. Paul Langevin fue físico francés, estudió en Cambridge, en el laboratorio de Cavendish y en París. En 1902 se doctoró en la Soborna bajo la supervisión de Pierre Curie, el esposo y marido de Marie Curie, y Irene Curie, que yo iba a decir es la hija de Pierre y Marie Curie. Posteriormente fue profesor de física en el Colegio de Francia y en la Sorbona. En 1911 mantuvo una breve relación sentimental con Marie Curie, viuda de Pierre Curie desde 1906, que desató un considerable escándalo al ser aireada por la prensa. Paul Langevin pues, intentó llevarse a cabo pues, esa relación sentimental con una de las científicas femeninas más destacadas, como fue Marie Curie. Y Frederick Joy Lot Curie se casó con la hija de los Curie, Pierre y Marie Curie, que fue pues, otra científica importante, Irene Curie. David Hilbert fue matemático alemán, su padre era juez y fue destinado al poco de su nacimiento a Königsberg, donde recibió su educación y en cuya universidad inició los estudios de matemáticas. Estudió también en las universidades de Heidelberg y de Berlín, donde asistió en esta última a los cursos del fisiólogo alemán Hermann von Helmholtz y de los matemáticos Karl Weierstrass, Ernst Kummer y Leopold Kronecker. Karl Weierstrass fue matemático alemán, hijo de un oficial a las órdenes de Napoleón, era el mayor de cuatro hermanos. Su padre ingresó en el servicio de recaudación de impuestos en Prusia, lo que obligó a la familia a trasladarse constantemente. Y David Hilbert conoció porque fue a los cursos del propio Carl Weierstrass y bueno, ambos fueron importantes matemáticos del momento. Leopold Kronecker fue matemático alemán, estudió en la Universidad de Berlín, donde tuvo como profesores a Carl Gustav Jacobi y Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Más tarde retornó el contacto con otro antiguo profesor y eminente matemático, Ernst Kummer, cuya influencia sobre su trabajo resultó decisiva. Pues, Leopold Kroner aprendió de los mejores matemáticos del momento en Alemania. Hermann Minkowski fue matemático y físico alemán de origen lituano, de origen judío. Su familia emigró de Rusia a Alemania con el objetivo de escapar de las restricciones a la educación impuestas por el propio régimen y monarquía zarista, que era absolutista. Otro intelectual como Georg Cantor, que también fue matemático alemán de origen ruso, de joven permaneció junto a su familia durante 11 años en Rusia hasta que la delicada salud de su padre les obligó a trasladarse a Alemania. En 1862 ingresó en la Universidad de Zúrich, pero tras la muerte de su padre, un año después se trasladó a la Universidad de Berlín, donde ahí estudió matemáticas. Tuvo a profesores como Ernst Kummer, Karl Weierstrass, Leopold Kronecker, entre los más destacados. Y luego también estudió física y filosofía y se graduó en 1867 y empezó a trabajar como profesor adjunto en la Universidad de Halle. Bueno, la gran mayoría se convirtieron en docentes. Julius Wilhelm Richard Dedekind fue matemático alemán, estudió en la Universidad de Göttingen, donde obtuvo ahí a uno de los profesores más importantes que fue Carl Friedrich Gauss. Heinrich Rudolf Hertz fue físico alemán, descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propiedades de las mismas, donde sentó las bases que llevaron al físico italiano Marconi a una invención destinada a revolucionar las comunicaciones, que fue la radio. Como fue o como es, más que fue, como es la radio. Gracias a estas figuras, Marconi y Hertz, pues se lleva a cabo hoy en día las ondas y gracias a ellos se pueden escuchar la radio de forma constante quien quiera escucharla para informarse, escuchar música o lo que más le apetezca, por ejemplo, ya sea información deportiva o cualquier otra cosa también. Julius von Mayer fue físico, médico cirujano y fisiólogo alemán. Llevó a cabo la determinación del equivalente mecánico del calor y enunció el principio de conservación de energía, principio que intentó aplicar
a los seres vivos. Entre sus obras más destacadas es Fuerzas de la naturaleza inorgánica de 1842 y Notas sobre el equivalente mecánico del calor de 1851. Justus von Liebig fue químico alemán, pionero de la química orgánica, la bioquímica y la química agrícola, considerado por ello uno de los científicos más ilustres del siglo XIX. Se doctoró en 1822 por la Universidad de Erlangen, discípulo de Gay-Lussac en París. Fue más tarde profesor en las universidades de Gießen y Múnich. En Gießen revolucionó la enseñanza de la química y creó una de las más prestigiosas escuelas de investigación. Su primer descubrimiento significativo, el isomerismo, compuesto por distintos con la misma fórmula molecular. Lo realizó con ayuda de Friedrich Wöhler. Más tarde desarrolló una teoría sobre los radicales químicos y elaboró un procedimiento para la preparación de extractos cárnicos. Interesado en cuestiones químicas relacionadas con la agricultura, y una de sus obras más importantes es Química orgánica y su aplicación a la agricultura y la fisiología. Pero von Liebig pues, fue profesor, estuvo a las órdenes como alumno, más que a las órdenes, tuvo como profesor a uno de los científicos más importantes en Francia, que fue Gay-Lussac, y bueno, pues a partir de ahí empezó a desarrollar un montón de formas científicas, estructuras, empezó a estudiar por la química y por convertirse en uno de los químicos más importantes del siglo XIX dentro de la cultura germana. Friedrich August Kebel fue químico alemán, empezó estudiando arquitectura, pero pronto se orientó por el ámbito científico y se orientó más al estudio de la química. En 1858 fue profesor de dicha disciplina en Gante, en Bélgica, y a partir de 1867 enseñó la misma materia en la Universidad de Bonn, que fue la capital de la República Federal Alemana, que era la Alemania Occidental. Lo comento ahí. Por si queréis saber que Bonn fue una de las capitales más importantes y ciudades más importantes durante la Guerra Fría. Johann Wilhelm Gittorf fue químico alemán. Tras realizar sus estudios de ciencias naturales, fue profesor privado en la ciudad de Münster y en 1852 alcanzó la cátedra de física y química en la universidad de dicha ciudad. Fue un alumno aventajado de Planck, con quien realizó la mayor parte de sus investigaciones, que versaron principalmente en torno a los fenómenos eléctricos exhibidos por elementos y compuestos químicos. Su obra es Über die Wanderung der Ionen der Elektrolyse. Está bueno, la obra en alemán. Y por cierto, lo de Kebel, que iba para arquitecto y en el ámbito de las ciencias sociales, directamente cambió y se dirigió al ámbito científico. Wilhelm Conrad Röntgen fue físico alemán, estudió en el Instituto Politécnico de Zúrich y posteriormente ejerció la docencia en las universidades de Estrasburgo entre 1876 y 1879. También estuvo en Gießen entre 1879 y 1880, en Burgo entre 1888 y 1900 y en Múnich entre 1900 y 1920. Sus investigaciones al margen de su célebre descubrimiento de los rayos X, por el que obtuvo el Premio Nobel de Física que se le concedió en 1901, se centraron en diversos campos de la física, como los de elasticidad, los fenómenos capilares, la absorción del calor y los calores específicos de los gases y la conducción del calor entre los cristales y la piezoelectricidad. De hablar de Wilhelm Conrad Röntgen es hablar de uno de los docentes más importantes. Estuvo en diversas ciudades importantes en su momento, y sobre todo en Alemania. Eugen Goldstein fue físico alemán, colaborador del Observatorio de Berlín y del Instituto de Física Técnica. Fue el descubridor de los rayos positivos o canales e introdujo el término rayos catódicos. Estudió también los espectros atómicos. Rudolf Clausius fue físico alemán después de haber asistido al gimnasio de Stettin y donde estudió entre 1840 y 1844 en la Universidad de Berlín. Se doctoró 4 años más tarde, en 1848, por la Universidad de Halle. Fue profesor de física en la Escuela Real de Artillería e Ingeniería de Berlín entre 1850 y 1855 y catedrático de física en las universidades de Zúrich entre 1855 y 1867. Y también estuvo en Würzburg en 1867 y en Bonn en 1869, en las que permaneció ya y en Bonn, ya en la última, hasta su fallecimiento. Es decir, que estuvo casi 30 años en la ciudad de Bonn como profesor universitario. Una de sus obras es La función potencial y el potencial de 1864. Robert Wilhelm Basen fue químico alemán, estudió en
su ciudad natal y completó luego sus estudios en París, Berlín y Viena. Es decir, que primero lo hizo en su ciudad natal los estudios y luego finalmente viajó y estuvo por Europa. Estuvo en París, es verdad que volvió a Alemania también y se fue a Viena. Y hasta que en 1863 fue llamado a la Universidad de Gotinga para suceder a Friedrich Wöhler en la cátedra de química, posteriormente enseñó en Marburgo en 1841, en Breslau en 1851 y finalmente en Heidelberg desde 1852, donde fundó una célebre escuela de químicos y químicos físicos. Su obra más destacada es estudios bueno, de las series Cacodilo, de 1867 y 1842, resultado de su trabajo sobre los compuestos de cacodilo que permitieron profundizar en el concepto de radical y que fundamentarían la química de compuestos organometálicos. Y la gran mayoría de ellos realizaron pues, la docencia, hay que decirlo. Gustav Kirchhoff fue físico alemán, estrecho colaborador del químico Robert Bunsen, aplicó métodos de análisis espectrográfico basados en el análisis de la radiación emitida por un cuerpo excitado enérgicamente y para determinar la posición del Sol. Una de sus obras es Vorlesungen über Mathematische de 1876-1894. Walter Nernst fue físico y químico alemán, estudió sucesivamente en Zúrich, Berlín, Graz y Würzburg y fue alumno de Friedrich Kohlrausch y de Wilhelm Oswald. En 1887 fue nombrado ayudante en el laboratorio Oswald de Leipzig y 2 años más tarde lector. En 1894 obtuvo la cátedra de Química y Física de Gotinga y pasó ya después, en 1904, a la Universidad de Berlín como sucesor de Planck en la enseñanza de la física. Tuvo en 1920 el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre termodinámica y fue también presidente del Instituto Reich de Física Aplicada y miembro de la Academia de Berlín. Una de sus obras es Fines de la Química Física. Pues la gran mayoría, bueno, realizaron obras, pues sobre todo Walter Nett, pero bueno, muchos de ellos se dedicaron al ámbito de la docencia. Richard Willstatter fue químico alemán, estudió en Múnich, donde fue alumno de Adolf von Baeyer y se doctoró en 1894 con una tesis de alcaloides. En 1905 trabajó como profesor de química en el Politécnico de Zúrich y en 1912 fue catedrático en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. Desde 1916 ejerció como catedrático en la Universidad de la ciudad de Múnich. Adolf von Baeyer, que fue profesor del propio Richard Willstatter, fue químico alemán, el propio Adolf von Baeyer, y obtuvo el premio de química en 1905, que destacó por sus investigaciones sobre la estructura y la síntesis artificial de numerosos compuestos orgánicos. Entre sus logros más destacados en el ámbito científico fueron el descubrimiento de la fenolftaleína y la fluoresceína de derivados del ácido úrico como el ácido barbitúrico y de las resinas de fenolformaldehído, pero fue conocido sobre todo porque consiguió tras más de 17 años de investigación la síntesis de índigo. Es verdad que Adolf von Baeyer fue uno de los principales químicos, obtuvo el Premio Nobel de Química en 1905 y eso fue por las investigaciones que realizó durante su periodo de vida laboral. Carl Greve fue químico alemán, su importancia en el mundo científico radicó en la consecución de la síntesis de la alzarina. Además, fue el introductor de los prefijos químicos orto, meta y para, que han servido para indicar las posiciones de los grupos químicos unidos al anillo bencénico. Gracias a esos prefijos orto, meta y para, pues han servido para el ámbito de la química. Max por parte de Karl Greve. Max Born fue físico alemán de origen judío, uno de los más eminentes científicos y sobre todo físicos del siglo pasado, del siglo XX, y además recibió el Premio Nobel de Física en 1954, pues hace ya 70 años o más, claro. Formado en la Universidad de Göttingen, que contaba entonces con matemáticos tan prestigiosos como Felix Klein, David Hilbert y Hermann Minkowski, que fue además alemán de origen lituano y enseñó física teórica en la Universidad de Berlín, donde relacionó con Einstein y Fritz Haber. En 1919 se trasladó a la Universidad de Frankfurt y en 1929 a la de Göttingen, donde además había ahí estudiado en la universidad. Gracias a él, esta última institución se convirtió en la escuela de física teórica más importante del mundo.
Una de sus obras es Physique and Politique, de 1960. Arnold Sommerfeld fue físico y matemático alemán. Introdujo en el modelo atómico de Born las órbitas elípticas de los electrones para explicar la estructura fina del espectro, de lo que resultó un modelo perfeccionado conocido como modelo atómico de Sommerfeld. Con eso es lo que dio lugar a su estructura de ese modelo atómico que dio su nombre. James Franck fue físico alemán nacionalizado estadounidense, inició sus estudios de jurisprudencia en Heidelberg, carrera que abandonó, no, no le interesó, y finalmente, como muchos, se dedicó al ámbito científico. ¿Y qué hizo? Estudiar física en Berlín, el propio James Franck. Participó en la Primera Guerra Mundial y en 1920 fue nombrado en Gotinga profesor de física experimental. Perseguido tras el ascenso al poder del nazismo, es decir, con la subida a Hitler en 1933, se refugió en Copenhague primero, donde ejerció ahí como profesor en 1934 y una vez ya se marchó al otro lado del charco, donde estuvo ya en Estados Unidos. Y ahí enseñó en diferentes universidades. Una de ellas la John Hopkins, la Universidad de Chicago y también la de California. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica, porque estaba ahí en ese periodo en el cual muchos científicos, Oppenheimer, Einstein y otras tantas, estuvieron ahí figuras junto con James Franck y otras tantas importantes, bueno, del ámbito alemán, europeo, estadounidense, hubo muchos ahí que estuvieron trabajando en ese proyecto Manhattan. Hans Heiger fue físico alemán, inventor del contador para detectar y medir la presencia de partículas radioactivas que lleva su nombre y se doctoró ya en 1906 por la Universidad de Erlangen. Entre 1907 y 1912 colaboró con Ernst Rutherford en la Universidad de Manchester y en 1912 ya en Alemania ocupó un puesto de director del Laboratorio de Física alemán y en 1925 el de profesor en la Universidad de Kiel. Por la gran mayoría se dedicó al ámbito de la docencia. Hermann Ober fue científico alemán de origen austrohúngaro, formado en la Universidad de Múnich, pionero en la astronáutica, estableció independientemente de Konstantin Szylowski y Robert Goddard los principios teóricos de esta ciencia. El propio Hermann Ober fue como el pionero, más o menos, aunque bueno, luego Konstantin Szylowski y Robert Goddard en Rusia y en Estados Unidos también realizaron este tipo de estudios de la astronáutica. Una de sus obras es el misil en el espacio interdisciplinario de 1923. Carl Ferdinand Braun fue físico alemán, se doctoró en 1872 por la Universidad de Berlín bajo la dirección del fisiólogo y físico alemán Hermann von Helmont y fue profesor en las universidades de Marburgo, Estrasburgo, Karlsruhe y Tubinga. Y Philipp Lenard fue físico alemán, hijo de un comerciante de vinos, estudió en las universidades de Budapest, Viena, Berlín y Heidelberg. Y estuvo por Europa y también por su país, claro, donde nació el propio Philipp Lenard. Fue profesor en las universidades de Breslau, Aquisgrán, Kiel y Heidelberg, donde había estudiado anteriormente. En 1909 fue nombrado director del Instituto Radiológico Universitario de esta última ciudad. Por cierto, el propio Philipp Lenard tuvo simpatía por el régimen alemán dictatorial. Algo muy extraño, pero bueno, la gran mayoría de los científicos eran partidarios de la huida, pues algunos eran partidarios de estar cercanos a ese régimen. Lo de Heidegger, el filósofo alemán, tampoco está muy claro, porque le dieron además cátedras en aquel momento y él se negó a dar explicaciones cuando cayó el régimen militar alemán en 1945, después, justo en la Segunda Guerra Mundial, claro. Pues Philipp Lenard también compartió esa simpatía. Algo extraño, pero bueno, la gran mayoría de los intelectuales normalmente siempre piensan con esa estructura de ese pensamiento crítico hacia los regímenes dictatoriales. Stanislao Cannizzaro fue químico italiano, se dedicó al principio de estudios de medicina y posteriormente a los de química con Piria en la Universidad de Pisa. Desde 1851 hasta 1856 fue profesor de química en el Colegio Nacional de Alessandria, de allí pasó después a la Universidad de Génova y luego a las de Palermo y Roma. Esta última ella permaneció pues hasta su fallecimiento. Entre 1871 y 1910 estuvo como profesor en la capital italiana, en Roma. Una de sus obras es escrito sobre la teoría molecular y atómica y sobre la notación química. Enrico Fermi fue físico nuclear italiano, fue alumno de la Escuela Normal Superior de Pisa y se graduó en 1922. Y a partir de ahí
Durante una década, entre 1922 y 1932, se desarrolló la primera fase de su actividad científica, la de la física atómica y molecular. Y en 1927 aplicó la estadística de Fermi a los electrones que se mueven en torno al núcleo del átomo, con lo cual estableció un método aproximativo para el estudio de muchas cuestiones atómicas, el método Thomas Fermi. Y otra figura que nada tiene que ver con el ámbito científico fue Giole Solari, que fue filósofo y jurista italiano. Hermann Bondi fue físico, matemático y astrónomo austriaco. Estudió en Viena y en Cambridge y se especializó en física teórica y astronomía. Profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge y en el King's College de Londres. Fue director de la Organización Europea de Investigación Espacial, que más tarde se denominó la Agencia Espacial Europea. Su obra es Cosmología, de 1952, en la que comparó la hipótesis con otros modelos cosmológicos. Víctor Franz Hess fue físico austriaco, estudió en Graz, donde obtuvo el título de doctor en 1906. Trabajó como ayudante del Instituto de Radiología de Viena y pasó en 1925 a ser profesor de la Universidad de Graz e Innsbruck. Y en 1928 marchó a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Fordham. Pues la gran mayoría de los intelectuales, muchos de ellos se marchaban, sobre todo en Alemania, en Austria y en Europa, en Francia, hacia las Américas con el objetivo de labrarse una vida laboral algo mejor, porque Europa en aquel momento estaba en un conflicto bélico brutal que fue la Segunda Guerra. George Johnstone Stoigny fue físico y matemático irlandés, se formó en la Trinity College de la capital francesa y ejerció la docencia en la Queen's University, de la que fue también secretario. Estudioso de la estructura de la materia, se dedicó a realizar una primera evaluación del número de Avogadro. Hendrik Antoon Lorentz fue físico neerlandés, estudió en la Universidad de Leiden, publicó en neerlandés un primer trabajo sobre la reflexión y la refracción de la luz en los metales y otras investigaciones suyas de física teórica, aparecidas en la obra Archives Neerlandaises de 1875. Tales estudios le valieron en 1878 la cátedra de Física Matemática de la mencionada universidad. Pues gracias a publicaciones y obras se pudo convertir en docente. Peter Simon fue físico neerlandés, cursó estudios superiores de física en la Universidad de Leiden. En esta última universidad impartió clases entre 1897 y 1900 y a partir de 1900 fue profesor de la Universidad de Ámsterdam y desde 1908 ocupó el cargo de director del Instituto de Física de Ámsterdam. Finalmente recibió el Premio Nobel de Física junto a Hendrik Anton Lorentz en 1902. Svante August Arrhenius fue físico y químico sueco, pertenecía a una familia de granjeros, su padre fue administrador y agrimensor de una explotación agrícola, cursó sus estudios en la Universidad de Uppsala y ahí se doctoró en 1884 con una tesis que versaba sobre la conducción eléctrica de las disoluciones electrolíticas en las que expuso el germen de su teoría según la cual las moléculas de los electrolitos se disocian en dos o más iones y que la fuerza de un ácido o una base está en la relación directa de su capacidad de disociación. Una de sus obras es Immunochemistry de 1907. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo con tantos ejemplos desde la edad moderna y algunos ejemplos en el ámbito de las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar y también comentar que soy historiador y hay un ejemplo en España, por cierto. Así que si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, poner comentarios y ya repito, el nuevo historiador que soy y nos vemos ya en el próximo vídeo.